Muy buenas noches para todos los que están presentes aquí en la sala de Antropoceno, en este jueves de Antropoceno. Ya vamos 26 jueves en este año que nos venimos reuniendo y prácticamente tenemos más de 50 encuentros entre el año pasado y este que están grabados en nuestra página Antropoceno en YouTube. Todos los jueves nos encontramos aquí, amigos conocidos, para tocar diversos temas. Podemos pasar desde la parte política, cultural, científica, técnica. Hoy nos convoca el tema de la alimentación de la mano de Mariana Albornoz y Sergio Britos. ¿Quiénes son ellos? Mariana Albornoz es nutricionista, egresada de la Universidad de Entre Ríos, donde también ejerce docencia de grado en la carrera de nutrición y es coordinadora de proyectos en CEPEA, Centro de Estudios sobre Políticas y Economías de Alimentación. Sergio Britos es nutricionista, egresado de la UBA, profesor en las carreras de nutrición de la UBA, la UCA y la UNER, como Mariana, y es director de CEPEA. Le damos la bienvenida a ellos y la palabra a ellos dos para que puedan comenzar en el orden que quieran durante los próximos 20-30 minutos. Adelante. Gracias, Javier. Bueno, muchas gracias, Javier. Ahora sí, más formalmente, saludarlos a todos, agradecerles que estén presentes, agradecerte obviamente a vos, Javier, en particular por la invitación a formar parte de este programa de actividades de Antropoceno, y también a Mariano Vinograd, que fue el que dio el puntapié inicial para que podamos estar acá, así que gracias, Mariano, como siempre. Bueno, la verdad es que como ya nos presentó Javier, Mariana y yo somos nutricionistas, ambos compartimos tareas de docencia en la Universidad Nacional de Entre Ríos y formamos parte de CEPEA. CEPEA es un centro que desde hace unos 12 años se dedica a trabajar en el análisis, en investigaciones vinculadas con las situaciones problemáticas en materia de alimentación y nutrición, siempre con la vocación de hacer un análisis lo más minucioso posible acerca de nuestros consumos, la situación alimentaria y los problemas alimentarios que atraviesa la población argentina, la relación entre la economía y estas problemáticas, y siempre la vocación puesta en generar resultados que nos permitan informar diferentes procesos de diálogos y de construcción de intervenciones o de políticas públicas en materia de alimentación y nutrición. Nuestro foco obviamente tiene que ver con la nutrición humana. El chip que tenemos en la cabeza con Mariana es el chip de los nutricionistas, y la verdad es que para nosotros es un gusto poder intercambiar este tipo de charlas y este tipo de conceptos con un público que no es el común nuestro. Nosotros estamos más habituados a hablar y escuchar a nutricionistas, a veces es medio aburrido, así que en buena hora que podamos interactuar con un público más diverso, con miradas de otras profesiones, colegas, como para ir construyendo siempre conocimiento. Yo voy a ser muy breve en mi presentación y después la voy a dejar a Mariana. Básicamente, introducirlos en la temática, de alguna manera contarles por qué nos preocupan las cuestiones que hoy en día forman parte de nuestra agenda más cercana, que tiene que ver con una alimentación más sustentable, como dice el título en esta placa. Si querés, Marian, pasar la primera, simplemente a modo de ponernos en escenario a todos. Obviamente venimos atravesando ya desde hace tiempo en Argentina una situación alimentaria, nutricional bastante comprometida, y acá les presentamos simplemente 3 datos que nos parecen muy relevantes y muy habladores por sí solos de los problemas que tenemos. Digamos, hoy en día en Argentina la principal manifestación en materia de problemas nutricionales tiene que ver con el sobrepeso y la obesidad, y junto con el sobrepeso y obesidad un conjunto, un ramillete de enfermedades que en salud y nutrición llamamos enfermedades crónicas no transmisibles, como diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, que tienen en el sobrepeso y obesidad y en una mala alimentación obviamente factores importantes como determinantes. Hoy en día 68% de la población adulta, este número corresponde a la población adulta en Argentina, padece de sobrepeso, entre sobrepeso y obesidad. A la vez,
Todos sabemos que atravesamos un momento socioeconómico muy complejo que se manifiesta, por ejemplo, que el 36%, un poco más de un tercio de la población, según indicadores de FAO, se encuentra en situación de inseguridad alimentaria, tanto en sus niveles moderados como graves, y obviamente esto tiene una fuerte relación con los procesos vinculados a los precios de los alimentos en los últimos años. Y cuando uno mira la problemática ya desde una perspectiva muy vinculada a la calidad de la alimentación, uno de los últimos estudios que hemos realizado y que hemos publicado encuentra que solamente el 11% de la población argentina puede decirse que realice una alimentación de buena calidad nutricional. Vale decir, el 89% de la población navega o navegamos probablemente en dietas de calidad o intermedia en el mejor de los casos, o directamente dietas de baja calidad nutricional. Y un dato como para que tenga presente, esta problemática de la calidad nutricional de nuestra alimentación es una problemática que cruza transversalmente a los diferentes sectores sociales en nuestro país. No es un problema que esté focalizado solamente, por supuesto que es más gravoso en los hogares de menores ingresos, pero es un problema que afecta de manera universal y transversal a la población argentina toda. La próxima, Marian. Nosotros venimos estudiando desde hace ya unos cuantos años, creo que Mariano, Ricardo conocen bien esto, de qué manera los argentinos consumimos alimentos de manera más cercana o más lejana a las recomendaciones de las guías alimentarias, y eso nos permite hablar de nuestras brechas alimentarias. En la parte inferior de esta imagen podemos ver lo que habitualmente conforman los principales déficits alimentarios en nuestra población, granos, cereales integrales y legumbres. Tiene un 92% de brecha alimentaria. Esto significa que en promedio en la población argentina solo se consume el 8% de lo que debería consumirse de legumbres y cereales integrales, una brecha negativa de 70% en frutas, de 51% en verduras, 48% en lácteos y 25% en el grupo de aceites, semillas y frutos secos, fundamentalmente en este caso desde el punto de vista de los frutos secos más que de los aceites. Estos conforman en las diferentes encuestas alimentarias que conocemos, que hacemos o que hacen otros, conforman, digo, una foto que es absolutamente común. Siempre las principales brechas alimentarias que encontramos son las que describe esta placa. Y arriba tenemos tres excesos característicos en nuestra alimentación. Por un lado, y como el exceso de mayor intensidad, el de harinas, panificados, papa, hortalizas feculentas y cereales refinados. Ahí tenemos un exceso muy importante, y repito una vez más esto de exceso que atraviesa al conjunto de la población. En segundo lugar, el exceso en carnes y huevos, fundamentalmente en carnes rojas. Acá es importante remarcar, a veces este es un dato que no es demasiado conocido por una parte de la población, es decir, en Argentina prácticamente toda la población, solamente una colita de la distribución de menores ingresos de nuestra población puede decirse que tenga un consumo insuficiente de carnes. Todo el resto de la población tiene un exceso que, como vemos en promedio, es un 65% por encima de la recomendación. Y por supuesto, algo que ya muchos saben y creen, los alimentos que son ricos en azúcares, en sodio y grasas, sobre todo saturadas, por supuesto que también conforma otro rasgo característico de nuestros excesos. Siempre estamos hablando de estas mismas brechas alimentarias por déficit en un caso, por exceso en otro, y esto se acompaña de una dieta a la vez muy monótona. Otro rasgo que nos caracteriza a nuestra alimentación es la monotonía de nuestro patrón alimentario. Prácticamente no más de 50 alimentos, entre 45 y 50 alimentos concentran la casi totalidad del consumo, lo midamos en términos de kilos o litros o lo midamos en términos de calorías o energía. Si tenemos un patrón alimentario muy monótono, yo siempre digo, podemos hacer la prueba en nuestro círculo familiar o de amistades y preguntar cuántas veces en la última semana, los últimos 15 días, repitió el tomate, la lechuga, la milanesa y 3 o 4 platos más, y eso conforma la base de nuestra dieta, que es muy poco diversa. La próxima, María. Estudiamos también algo que nos preocupa y bastante, que son los precios de los alimentos. Creemos que Argentina tiene o creemos, digo, que parte de los problemas alimentarios a los que estamos refiriéndonos tienen que ver claramente con los precios de los alimentos, seguramente también con la carga impositiva
en alimentos. Ahí analizamos, este es un dato que estamos a punto de publicar en una infografía que estará por salir en los próximos días, cómo han evolucionado los precios desde principios del año 2018, que de alguna manera es el año en el que empieza esta crisis en la cual estamos inmersos hoy en día, hasta junio y julio de este año. Y ahí podemos observar claramente, lo que hemos hecho acá es medir tres precios. Por un lado, el más oscuro, que corresponde al IPC, que es el índice de precios al consumidor, reflejo de la variación promedio de precios de bienes y servicios. Lo que está marcado en verde corresponde a los alimentos deficitarios, que recién en la diapositiva anterior hacía referencia, y lo que está marcado en rojo corresponde a la línea que refleja los alimentos excedentarios en la alimentación. Y ahí podemos ver claramente que a partir del año 2020, a partir de diciembre del año 2019, o junio mejor dicho, del año 2020, claramente la línea que marca la evolución de los precios de los alimentos deficitarios crece no solamente por encima del índice de precios al consumidor, sino también bastante por encima del crecimiento de precios de los alimentos excedentarios en nuestra dieta, lo cual obviamente nos preocupa en términos de un deterioro creciente y sostenido en la calidad de la dieta a la que yo hacía referencia en las diapositivas anteriores. O sea, claramente el tema de la accesibilidad económica tiene un rol muy trascendental en cuanto a los problemas alimentarios que tenemos en Argentina. Y eso nos mueve a hablar desde hace algún tiempo muy fuertemente del cambio dietario. Nosotros creemos que hay un cambio dietario necesario y urgente en la Argentina, y de alguna manera ese cambio dietario lo reflejamos en esta diapositiva, en la evolución que nosotros mismos probablemente hemos tenido en términos de nuestra mirada acerca de las canastas de alimentos, ¿no? Aunque algunos no lo crean, nosotros mismos estamos muy vinculados a la canasta básica de alimentos, porque la canasta que hoy en día utiliza como referencia para los estudios y las mediciones de pobreza el INDEC es una canasta en cuya elaboración hemos estado involucrados allá lejos en el tiempo, allá por el año 2000 aproximadamente. Hace pocos años atrás hemos presentado una propuesta de empezar a hablar en Argentina de una canasta saludable de alimentos, entendiendo que hoy en día no puede ser otra la referencia económica en materia de alimentación. Es decir, creo que la seguridad alimentaria hoy en día la entendemos no solo como el derecho de las personas a comer de manera adecuada, a comer en forma suficiente, sino fundamentalmente a comer de manera saludable. Y mucho más cerca en el tiempo, hace apenas algunos meses, y ahora Mariana se va a referir más a ello, hemos trabajado en el concepto de una canasta no solo saludable, sino también sustentable de alimentos, atendiendo que hay un tema muy importante en la agenda que tiene que ver con el impacto ambiental en general, y el impacto ambiental obviamente atribuible a la alimentación, y esto nos mueve a hablar de canastas saludables y sustentables. Este proceso de cambio dietario lo entendemos, y con esto finalizo yo mi parte, lo entendemos, digo, como probablemente el paradigma más importante en términos de políticas alimentarias por venir en Argentina, y es un poco lo que nos está motorizando a realizar diferentes aproximaciones y diferentes estudios vinculados justamente con la economía alimentaria y con el costo de dietas saludables y sustentables. Yo dejo acá y bueno, le paso la posta a Mariana. Muy bien, estamos con Sergio Albornoz, Mariana Albornoz y Sergio Britos. Mariana viene a la segunda parte y dentro de un ratito abrimos las preguntas para todos los que están aquí en la sala. Mariana, ahora vos desmuteate y podés hablar tranquilamente. Sergio está silenciado. A ver, está silenciada Mariana. Yo te silencié hace un ratito, perdón. A ver si puedes sacarte el micrófono. Aprovechamos y saludamos a Jorgelina en el Día del Periodista Agropecuario, que está acá en la sala. Y sigue ingresando gente al salón. A ver, Mariana, ¿estás? Ahí te vemos. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, y cambiamos la posta, pero seguimos en la misma línea, y a continuación de este planteo del diagnóstico que mencionaba Sergio, planteaba fundamentalmente cómo es la cuestión en términos de los aspectos de salud y nutricionales de la población argentina, pero al momento de plantear un cambio dietario no solo se debe contemplar estas cuestiones
del aspecto nutricional. Nosotros estamos muy sesgados, como decía Sergio, propio por nuestra formación de base, que somos nutricionistas, de que los patrones alimentarios deben contemplar como primer punto los criterios de una buena nutrición, garantizar los requisitos de una buena nutrición. Pero en los últimos trabajos, en las últimas recomendaciones a nivel mundial, se están trabajando o incluyendo cada vez más en agenda las cuestiones vinculadas a la salud ambiental, a la salud planetaria, como es el impacto de los sistemas alimentarios, sin ir más lejos, en la utilización de los recursos naturales, de cómo esto puede afectar también a las generaciones actuales y posteriores. A su vez, otro criterio no menor, y que Sergio lo mencionó muy bien, está vinculado a las cuestiones de acceso de los alimentos, es decir, atravesado por las cuestiones económicas, y un punto no menor que tiene que ver con la construcción sociocultural de cada una de las poblaciones. Es decir, estos 4 aspectos, estos 4 criterios son los que consideramos, y siguiendo en relación a lo que la bibliografía especializada menciona, que deben considerarse al momento de plantear líneas, trazar líneas de aspiraciones de patrones alimentarios que contemplen la salud y que sean sustentables en estos otros 3 aspectos. Y a continuación voy a detenerme un poquito en cada uno de estos criterios y cómo fue que finalmente nosotros presentamos en nuestro último trabajo que mostraba Sergio, propuestas dietarias para la población argentina. Y parándonos en el primer aspecto que está vinculado a que sean patrones alimentarios saludables y sustentables, con el pilar de que garanticen una nutrición adecuada. Y esto basándonos particularmente en 3 enfoques. En primer lugar, que los aportes de los alimentos, de toda esa construcción de un patrón alimentario, esté brindado por aportes energéticos, calorías, en términos de lo que se ingiere de los alimentos, de manera equilibrada, evitando excesos. Esto que mencionaba Sergio de cómo es la prevalencia de exceso de peso en nuestra población y en el resto del mundo, es un puntapié, o sea, una referencia de cómo está la situación y hacia dónde no debemos seguir estimulando a ir en términos poblacionales. Por eso el enfoque de que energéticamente sean equilibrados, también por una cuestión de resguardar los recursos naturales. O sea, la producción de alimentos debe a su vez equipararse y poder distribuirse en el resto de la población. A su vez, que los aportes de estos nutrientes provengan de alimentos que sean diversos, garantizar que la incorporación de esa energía, de ese aporte calórico, provenga no solo de una dieta monótona como es actualmente en la población argentina, sino que provenga de distintos grupos de alimentos y fundamentalmente que sean aquellos de buena calidad nutricional. Y un punto no menor, y que está vinculado con la seguridad alimentaria también, y tiene que ver con que todos estos aspectos anteriores provengan de alimentos que sean seguros al consumo, es decir, garantizar la inocuidad de los alimentos. Bueno, como mencionaba antes, entramos en el aspecto de la salud planetaria, de pensar en que un patrón alimentario también debe contemplar el aspecto de la sostenibilidad, de la sustentabilidad, y enfocándonos en este punto, tenemos como referencia un informe publicado recientemente, en el 2019, de la comisión de Eat the Lancet. Reunió a más de casi 40 especialistas en el tema sobre cuáles serían las recomendaciones para la población para las distintas poblaciones a nivel mundial, que contemplen patrones que sean saludables para la población, es decir, dietas que garanticen la salud de las poblaciones y la salud planetaria. Entonces, este informe empieza a poner en agenda, como mencionaba anteriormente, a nivel mundial, que no se debe dejar de lado este aspecto al momento de reconstruir o direccionar cambios dietarios. Y eso es lo que nosotros
tomamos como referencia para poder llevarlo a nivel local. Y en consideración a esto, pensar en cómo el sistema alimentario actual es responsable de casi un 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero, que son, digamos, producidas por el hombre. Entonces, pensar y tener en consideración cómo por mencionar solo uno de los indicadores que se evalúan, también en consideración, nosotros, por ejemplo, en nuestro trabajo, vinculamos como la producción de los alimentos y en referencia a otro trabajo local, ¿no? Nosotros, repito, digamos, nosotros somos de formación nutricionistas, pero creemos en la importancia y la necesidad de incluir otros aspectos en este tipo de temas. Por eso, como digo, trabajamos con un estudio local, nacional, que evaluó el impacto ambiental de distintas cadenas de alimentos, cadenas de suministros de alimentos. Acá consideró desde aquellos que son de origen animal, de origen vegetal, y los puso en evaluación de 6 indicadores ambientales, dentro de ellos la emisión de gases de efecto invernadero, el consumo de agua potable, la ocupación de tierras, el potencial de eutrofización del agua, entre otros, que fueron considerados. Esto después podré explayarme en otro momento si lo requieren. Pero bueno, en consideración a eso, lo que se ve es la importancia de respetar los límites de los recursos naturales para preservar la salud planetaria, que no es menor, tanto para la generación actual como las futuras, y bueno, y priorizando en este sentido, no solo por una cuestión ambiental, sino también económica, lo vamos a ver un poquito más adelante en el otro aspecto, que a través de la priorización de los productores locales, la cadena de suministros cortas, podemos a su vez, digamos, sin ir más lejos y desde lo que se puede hacer cada uno de manera autónoma, trabajar con eso, digamos, si tenemos que abastecernos, priorizar ese tipo de cadenas de alimentos. Bueno, como mencionaba anteriormente, el tercer aspecto a considerar para esta construcción de las canastas, tuvimos en cuenta para que sean patrones alimentarios económicamente accesibles, hay que pensar en que los alimentos deben estar disponibles en todo momento y para toda la población. Eso es un desafío, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. El efecto de lo que es el cambio climático actualmente se está viendo demasiado en Europa, por ejemplo, en el otro lado del hemisferio. Entonces todas esas características, hay que considerarlas porque, están arraigadas a todas estas cuestiones que mencionábamos anteriormente, y que no solo estén disponibles, sino que también puedan ser asequibles, que sean accesibles para la población, posibilitando la compra de alimentos que sean preferentemente de buena calidad nutricional, vuelvo a repetir, esto, que tengan un perfil nutricional que sea favorable para la salud de las personas, y que particularmente son aquellos que menos se consumen en la población. En la imagen que veíamos anteriormente de las brechas, son todos los grupos de alimentos que paradójicamente se encuentran en la línea inferior a las recomendaciones, es decir, tenemos mucha brecha para alcanzar las recomendaciones que actualmente están vigentes en la población argentina y están reglamentadas por el Ministerio de Salud. Y bueno, y sin ir más lejos, políticas que garanticen que estos dos puntos anteriores sean viables, sean efectivos y que se cumplan, ¿sí? Respetando o a su vez respondiendo a las verdaderas necesidades de la población. Y por último, pero no menos importante, el aspecto cultural. En este sentido, nosotros pensamos y creemos que las preferencias alimentarias deben ser consideradas al momento de planificar y pensar en propuestas dietarias para que la población realmente pueda adherirse. No pensamos tampoco en que sean estos cambios de un día para el otro, por eso también hablamos de cambios que sean dietarios progresivos, contemplando
que hay una readaptación de hábitos y de estilos de vida que deben ser considerados, y por supuesto que no, digamos, que estén en línea, que no sobrepasen los criterios anteriores, ¿sí? Y bueno, considerando estos cuatro aspectos, estos cuatro criterios, es que finalmente llegamos a la definición de estas dos canastas saludables. Son dos justamente por la presentación anterior, que mencionábamos esto de pensar y garantizar de que las elecciones alimentarias representativas en la población argentina se vean manifestadas, y a su vez por la necesidad de representar, en este caso, la segunda canasta, la que vemos a mano derecha, una canasta saludable y sustentable a base de plantas. Es una proporción de la población argentina que está emergiendo con el potencial de cambio, con distintos motivos de preferencias. Tal vez lo hayan escuchado mencionar como la población que realiza una dieta vegetariana o vegana. Bueno, bajo el lema de a base de plantas se engloba todo ese tipo de población. Y a mano izquierda vemos la canasta saludable y sustentable flexitariana, que busca representar el patrón alimentario tradicional, el convencional, el común de las personas realizan. Por supuesto, y volviendo a lo que decía anteriormente, adaptado y ajustado a los criterios de salud, sustentabilidad y economía. Para mencionar y para ver cómo estos criterios se ven reflejados en estas canastas, vemos por un lado que se mantiene firmemente el aporte de alimentos de origen vegetal. Esto es uno de los principales criterios a considerar en ambas canastas. Vemos que la de la mano derecha, la canasta a base de plantas, ven en proporción el tamaño de las imágenes, representan las cantidades, y no acá abajo chiquito pueden ver las cantidades que se sugieren por día. Pero fundamentalmente ese es uno de los aspectos, es decir, considerar un aporte suficiente y necesario de los alimentos de origen vegetal por sobre los de origen animal. Vemos en esta, la flexitariana, la que representa el patrón alimentario argentino, se consideran, se mantienen las 3 porciones de lácteos, preferentemente descremados, como siempre decimos, y acá en una porción reducida a lo que actualmente se consume, pero sin desestimar el aporte de proteínas de origen animal. A su vez, y en correlación con las brechas por exceso, es decir, lo que la población argentina consume por encima de las recomendaciones, encontramos los alimentos fuentes de hidratos de carbono. Entonces, la propuesta de esta canasta alimentaria es buscar también el reemplazo, el encontrar en legumbres y en cereales integrales también una distribución o una diversificación de este tipo de alimentos por su calidad nutricional, por su aporte de distintos nutrientes y por el potencial ambiental que tienen este tipo de productos. También vemos que, bueno, acá una porción menor y reducida en relación a lo que se consume actualmente de los alimentos ocasionales. No quiero detenerme mucho más tiempo en esto, pero pueden observar que la canasta a base de plantas reduce la cantidad de alimentos de origen animal y estimula aún más el consumo de origen vegetal, priorizando particularmente el aporte de proteínas de origen vegetal aportado por legumbres, cereales integrales, también aceites, semillas, semillas y frutos secos, y una disminución del aporte de los alimentos de consumo ocasional. Y en este punto, mencionar, digamos, algunas de las consideraciones finales que llevan como a reflexión y la importancia de este encuentro tan multidisciplinario y enriquecedor seguramente para el debate.
cuáles son los puntos de partida de nuevas investigaciones, es decir, considerar que la forma en la que se producen, se distribuyen, se consumen, o cuánto se pierde o se desechan de los alimentos, influye tanto en la salud de las personas, de las actuales poblaciones, como las futuras, y a su vez en el planeta. Esto también, lo que venimos mencionando desde el principio de la presentación, la importancia de realizar cambios en la alimentación de las poblaciones, hacia modelos que sean más saludables y sustentables, en la misma línea de los 4 criterios, sin desestimar ninguno de ellos. Por eso, bueno, estas 2 propuestas que desde el trabajo de investigación que realizamos en conjunto con Sergio, supone la mejor confluencia de esos 4 factores. Por supuesto, esto no puede ser posible si no se trabaja en conjunto con los distintos sectores. De manera individual podremos hacer ciertas modificaciones en nuestro quehacer diario, en cómo priorizamos o preferimos ciertos alimentos o ciertas tendencias, pero si no hay una estructura en términos de políticas alimentarias que acompañen estos cambios, no van a ser viables ni efectivos. Y por supuesto la importancia de continuar con trabajos de investigación en esta línea y en distintos sectores y ámbitos que interpreten e interpolen, digamos, el criterio de sustentabilidad en todos los aspectos. Solo como cierre, ciertas consideraciones, es decir, esto de priorizar los alimentos de origen vegetal, y que casualmente son aquellos que también generan un mayor aporte en términos de salud y sustentabilidad ambiental, por encima de aquellos que son, por ejemplo, de consumo ocasional, aquellos mencionados por las guías alimentarias que deben consumirse de manera eventual y que particularmente se caracterizan por ser productos envasados, que tengan un gran procesamiento y son fuente de nutrientes críticos, aquellos que debemos limitar su consumo, como grasas saturadas, excesos de calorías, azúcares añadidas y sodio. La importancia de planificar las compras para garantizar un uso razonable de los alimentos. Esto podría disminuir también los desperdicios de los alimentos a nivel doméstico. Sin ir más lejos, bueno, ahí Mariano probablemente podrá aportar algún dato sobre esto, pero 12%, sí, casi 12% de los alimentos que se producen no llegan a ser consumidos, y esto es un dato no menor, un poco tal vez desactualizado, pero es local y es el único que tenemos hasta la actualidad. Es importante no considerarlo, priorizar el consumo de alimentos de cercanía, de productores locales, de fomentar y estimular el consumo de aquellos alimentos que tengan una cadena corta de distribución, el aporte de proteínas de origen vegetal y esta redistribución que mencionábamos anteriormente de cuál es la procedencia de los alimentos en cuanto a el aporte de fibra y de la cantidad de nutrientes que pueda tener. Muy bien, tenemos el muchas gracias de Bueno, Mariana Albornoz y de Sergio Britos en esta reunión Antropoceno que ya lleva el número 26. Y a partir de ahora damos vuelta a la página, abrimos el chat por si alguno no quiere levantar la mano, pero lo más práctico, si levanta la mano le damos por orden la palabra, y prácticamente en la próxima media hora vamos a intercambiar preguntas con Mariana y con Sergio. Lo tenía hace un ratito a Beto Weiner, le bajé la manito, si quiere Beto primero hablar, y si no le damos la palabra al resto de las personas. Beto, ¿querías decir algo antes? Sí, buenas tardes, gracias por la charla. No sé si me escuchan bien. Sí, perfecto. Hago un comentario y después una pregunta. El mundo va a 9.000, 10.000 millones de habitantes en
20, 30 años más. Y acá un comentario que me gustaría que me lo confirmen. Yo tengo entendido que un adulto tiene un consumo en volumen de 500 kilos de alimento por persona adulta y por año. En los países ricos, el consumo de proteínas animales se ubica en el orden de los 100 kilos, mientras que en los países pobres se ubica en 8, 10, 15 kilos. Argentina se ubica en, a pesar de que tiene su consumo de carnes rojas, vacunas, más bajo de la historia, sigue ubicándose en el top 1 del consumo de carnes vacunas y se ubica en el segundo o tercer lugar, según como lo queremos mirar, en el consumo total de proteínas, sumando cerdo, pollo y carne vacuna, carnes rojas. O sea, parecería que la población argentina está a nivel de proteínas animales muy bien abastecida. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Ustedes consideran que un consumo de 100 kilos de proteínas animales, reitero, de la mezcla de las tres carnes, porque Argentina consume muy poco pescado, lamentablemente, es un consumo exagerado? Y la segunda pregunta, a medida que los países aumentan su poder adquisitivo, el caso de China, aumenta de manera significativa el consumo de animales, principalmente vacunas. De hecho, China está subiendo a medida que la población rural pasa a urbana. Y no nos olvidemos que más del 50, hace no sé si 6, 7 años, la población rural dejó de ser mayoría en el mundo y pasó a ser la urbana. Y esa tendencia se va a incrementar. Con lo cual la pregunta es, ¿qué recomiendan ustedes en cuanto al consumo de proteínas animales para la población argentina y de alguna manera le hago extensiva a la población mundial? A ver, voy a tratar de ir recordando lo que decías, lo que comentaste, Alberto. Cualquier cosa, reiterame si es que hay algo que nos olvidamos. Efectivamente, digamos, en Argentina, sumando todas las carnes, tenemos un consumo que está en el orden de los 115, 117 kilos por habitante por año. Y para que tengamos una idea, nuestras guías alimentarias, que ya están empezando a ser un poquitito viejas, son del año 2016, ya es momento de modificarlas. Las guías alimentarias son producidas, elaboradas a nivel del Ministerio de Salud. Nuestras guías alimentarias hablan de un consumo de carne de aproximadamente 130 gramos por habitante diario. Otras recomendaciones que hemos examinado en la publicación a la que hacía referencia Mariana están llevando el consumo de carnes perfectamente a unos 100 gramos diarios aproximadamente, lo cual obviamente es una cifra enormemente, considerablemente más baja que el consumo que tenemos en Argentina. Nosotros claramente venimos planteando en esta línea de trabajo en materia de alimentación sustentable que es necesario repensar nuestra relación con las carnes, y no por ello estamos planteando transformar esto en un paradigma de alimentación vegana. Por supuesto que quienes quieren seguir un patrón alimentario que excluya las carnes, hoy en día está demostrado en muchos trabajos que perfectamente se pueden suplir todas las necesidades nutricionales, probablemente con excepción de la vitamina B12. Pero no hace falta a nivel poblacional convertirse al veganismo, pero sí probablemente reducir esa empatía exagerada que tenemos para con las carnes y bajar obviamente el consumo a un nivel razonable que perfectamente puede estar al menos en la mitad de lo que estamos consumiendo. Y en ese sentido, bueno, apelar por supuesto a otras fuentes proteicas. Creo que también es parte del cambio, de los cambios necesarios, generar cierta alfabetización alimentaria, en el sentido de entender, por un lado, algo que creo que también mencionaste, en Argentina no tenemos problemas de proteínas. En verdad, en todas las encuestas que conocemos y que hemos realizado y que han realizado otras, no hay prácticamente ninguna que muestre que a nivel poblacional existen deficiencias proteicas en nuestro país, ni siquiera en los grupos más pobres. Repito, probablemente una colita muy pequeña de la distribución más pobre de nuestra población tenga algún problema vinculado al déficit proteico, pero de ninguna manera es un problema que nos preocupe en términos nutricionales.
y a la vez la calidad y la variedad de fuentes vegetales perfectamente pueden suplir un buen nivel de calidad proteica. Tenemos que repensar claramente nuestra relación con las carnes. No sé, Alberto, si dejé algo sin responder de lo que preguntabas o de lo que comentabas. No, simplemente un comentario para, digamos, acá hay un tema cultural. Claramente el argentino culturalmente tiene, la Argentina nació con la ganadería, ya lo expresamos en alguna charla que dimos acá. La Argentina es un país ganadero, pero lo que llama la atención es, bueno, primero en referencia al tema de las emisiones de carbono que Mariana nombró indirectamente, digamos, los datos con que se toman las referencias de Argentina están tomadas del hemisferio norte. Es un tema que no lo tenemos que olvidar. Y cuando hablamos de la ganadería argentina, en el balance global de captación de carbono por parte de la ganadería pastoril y emisión de metano y otros gases por parte de la ganadería, tenemos que hacer un balance completo. Hay varios estudios, Digliso hizo un estudio muy importante que muestra que la parte importante de la ganadería argentina, la ganadería pastoril, es una ganadería de carbono neutro o de un balance negativo, pero muy pequeño en comparación con la ganadería del hemisferio norte. Pero bueno, son temas para un seminario y agradezco mucho tu respuesta. En general, Argentina sí está probablemente sobredimensionada el consumo de proteínas, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias por tu respuesta. Muy No, bien. por nada. Estamos tocando un tema que es transversal a todos. Todos nos alimentamos, así que en esta reunión todos van a querer participar. A todos le pido, por favor, preguntas cortas y respuestas cortas. Lo tenemos a Maku desde Japón. Dale, Maku. Ricardo Jara, la palabra. Sí, no, una pregunta puntual. El comentario de ustedes, Sergio, Mariana, sobre el tema, la nueva reglamentación de rotulación de productos, de alimentos. Y bueno, eso. Después quería preguntarle sobre cuánto sería la población que la Argentina puede alimentar saludablemente a partir de este mito que se generó con que Argentina alimenta a 400 millones de personas. Pero bueno, si da el tiempo, las dos respuestas. ¿Querés Perfecto. decir vos por lo primero, Marian? Sí, bueno, dale. Bueno, en relación a la nueva reglamentación del etiquetado frontal, la celebramos. La verdad es que es una reglamentación que estábamos de alguna manera esperando, una herramienta para que el consumidor pueda de manera rápida, simple y efectiva identificar aquellos productos, tal y como lo propone esta reglamentación, que presenta ciertos excesos de los nutrientes críticos, como mencionábamos antes, aquellos alimentos que son envasados en ausencia del consumidor. Esto necesariamente debe estar acompañado de una fuerte campaña de educación alimentaria nutricional para que el consumidor se sienta acompañado y pueda entender al momento de enfrentarse a la góndola con cientos de productos que tengan más de uno de los sellos de advertencia. Entonces, bueno, de a poco acompañar al consumidor, a nosotros mismos, al momento de estar en ese momento de decisión, que va a requerir más que solo el sello de advertencia, sino también conocer un poco más cómo esos alimentos, qué otro tipo de nutrientes aportan esos alimentos y al momento de decidir entre uno u otro, qué estrategias de elección puedo sumar a eso. Pero sí, estamos en eso. Y con respecto a la segunda, de Ricardo. Perfecto. Antes de ir a responderle a Ricardo a la segunda, simplemente déjenme pasar el chivo con respecto a esto último que estaba comentando Mariana. Ahí dejé en el Comemejor.com.ar. Comermejor.com.ar es una página web que están haciendo, o sea que todavía no está completa, pero es un programa de educación alimentaria que estamos encarando juntamente entre CEPEA, la Red Argentina de Bancos de Alimentos y la UCA, y en redes sociales estamos como Somos Comer Mejor. La verdad es que toda la difusión que puedan acompañarnos a hacer sobre esto me parece que es bueno en términos de educación alimentaria, que es un tema muy pendiente en Argentina. Con respecto a tu pregunta, Ricardo, es un viejo cálculo que en algún momento hicimos junto con Fernando Vilela. En realidad, Argentina tiene, por supuesto, una capacidad productiva enorme, eso está fuera de duda, y
tenemos toda la riqueza, las ventajas comparativas y en algunos casos las competitivas que también nos caracterizan. Pero con respecto al número concreto de si Argentina produce para 400 millones de personas, últimamente yo no he vuelto a hacer ese cálculo, pero queda claro que en todo caso Argentina produce calorías para 400 millones de personas. Es decir, si uno tuviera que analizar cuál es el perfil de dieta que produce la Argentina y para cuántos millones o decenas o centenas de personas lo hace, el número seguramente es mucho menor, porque obviamente nuestra producción está concentrada en muy pocos alimentos. Repito, ese número tiene que ver con las calorías, pero no con una dieta. De hecho, si mañana toda la población argentina quisiera consumir la cantidad de verduras y frutas que recomiendan las diferentes guías alimentarias y recomendaciones, obviamente que no tendríamos suficiente cantidad. Tocaste el tema frutas y verduras, nuestro referente de 5 al día, Mariano Vinograd, la palabra. Hola, gracias Sergio, gracias Mariana, hola a todos. Les hablo desde el Trébol, provincia de Santa Fe, acá en el corazón piamontés de La Pampa. Vine con una delegación de desarrolladores urbanos y estamos debatiendo el tema. Si va a haber un crecimiento urbano, podríamos reservar un espacio para la agricultura de proximidad. Así que agradezco realmente la charla porque Mariana ha tocado muy bien este tema. Mariana, me preguntabas acerca de las mermas y desperdicios. Vos las evaluabas en un 12%. Mi especialidad es la fruta y hortaliza, es muy superior. Los estudios de la Universidad de Bolonia, en los trabajos de la FAO, en su momento el concurso para reducción de pérdidas y desperdicios. En Argentina se hablaba de un 40%. Seguramente vos hablabas de un 12% para el conjunto de los alimentos. Imagino que las mermas y desperdicios en frutas y hortalizas son muy superiores a otras industrias. Mi pregunta va a lo siguiente. Visto desde la verdulería, el año 2020 fue un año espectacular de precios para las frutas y hortalizas, porque la gente modificó su alimentación al estar en cuarentenada. Entonces las primeras semanas no sé bien qué comieron, pero rápidamente se volcaron a las frutas y hortalizas. La gente tenía dinero, no salía, no había restaurantes, no había cine, no había pizzería, no había, y se mejoró mucho la alimentación. Este año vemos en Argentina un poco todo lo contrario. La inflación está deteriorando el salario, la gente ha tenido necesidad de salir y lo padecemos en el mundo frutihortícola. En todo el mundo ha aparecido algo parecido, no con los bandazos de la Argentina. Y el tema de la guerra de Ucrania. ¿Nos podrían hacer alguna reflexión acerca de estos dos fenómenos, pandemia, cuarentena y pospandemia, guerra de Ucrania, crisis alimentaria mundial? ¿Qué impacto tienen? ¿Haría falta algún estudio más específico? ¿Nos pueden dar algunas olfatos, previsiones? Muchas gracias. Bueno, a ver, sinceramente yo creo que con respecto a las repercusiones más recientes de la guerra de Ucrania en el abastecimiento alimentario y en los precios de alimentos, creo que estamos asistiendo, por un lado, a un incremento mundial de la inflación. Creo que en la Comunidad Económica Europea la inflación hoy en día está en el orden del 9% anual, lo cual obviamente para Europa es un número que alarma, ¿no? Y por supuesto en el ámbito local no hace falta decir la situación que estamos viendo. La verdad es que creo que obviamente las repercusiones en términos alimentarios de la guerra de Ucrania probablemente todavía no las estemos conociendo en su globalidad. Creo que es muy reciente por el momento como para predecir cuáles pueden ser los impactos de más largo plazo que puedan tener. Con respecto a la pandemia, yo voy a arriesgar una opinión, y por supuesto, como en todos los temas, Mariana me puede complementar o contradecir. Honestamente, nosotros quizá tenemos el sesgo de decir lo que decimos en función a datos y a estudios que hacemos o que conocemos. Y honestamente yo no conozco ningún estudio que haya hasta el momento cuantificado ni caracterizado
cuáles son efectivamente los impactos de la pandemia sobre la alimentación en Argentina. Han aparecido varios trabajos, nosotros mismos hemos hecho una encuesta en mayo del 2020 para conocer qué pasaba con los hábitos alimentarios en aquel momento, y honestamente no pasaba nada diferente en rasgos generales de lo que siempre conocimos. La Sociedad Argentina de Nutrición hizo también algún estudio, pero la verdad es que no conozco ningún estudio representativo que permita afirmar que haya cambiado algo en la alimentación de nuestro país como fruto de la pandemia. Más que quizá 3 o 4 frasquitos de hummus que algunas personas han comprado, o algo de pan de masa madre que lo descubrimos a raíz de la pandemia, pero honestamente nada de eso hoy en día mueve el amperímetro de las grandes cifras o los grandes valores de consumo. Honestamente yo soy de los que piensan que con la pandemia, en términos de sus efectos sobre alimentación y nutrición, se está hablando mucho más de lo que verdaderamente haya ocurrido. Muy bien, en la sala también tenemos un economista. Escribió en el chat una pregunta, pero le damos la palabra a Luis Rapaport. Cortito, Luis, adelante de tu voz. A ver si abrís tu micrófono. Es por la pregunta, yo no llegué tarde, por ahí ya Dale. consiguieron No, perfecto. ¿Qué piensan ustedes del pescado vis a vis las proteínas de animales de tierra, digamos, o de aire? Y dentro de los pescados hay una diferenciación entre lo que son peces de agua dulce o pescados de mar, digamos. Bueno, ¿querés decir vos, Marian? Bueno, dale. Bueno, en realidad nosotros trabajamos generalmente cuando hacemos este tipo de estudios como el que me mostró Sergio, de las características de las brechas y demás. Tomamos los datos, particularmente ese, Sergio, no sé si lo mencionaste, pero los datos surgen del relevamiento que hace INDEC a través de la encuesta nacional de gasto de los hogares entre 2017 y 2018. Ahí surgen los datos de los consumos diarios por adulto equivalente. Según esos datos, se ve que el consumo de pescados, independientemente si son de río, de mar, de conservas o frescos, es muy bajo. Creo que en promedio son 18 gramos día por adulto equivalente, o sea, no llega ni siquiera a los 20 gramos. Particularmente, en relación a tu preguntas si hay algún juicio en relación al consumo, la bibliografía respalda fuertemente el consumo de los peces, de los pescados, particularmente por su beneficioso perfil lipídico que tienen, particularmente aquellos que son de aguas saladas y preferentemente de aguas frías. Tienen bastantes beneficios en relación a sus aportes nutricionales, es decir, tiene un buen perfil nutricional en relación a eso. Además es un producto, un alimento que es rico en proteínas, ¿sí? Después, en cuanto a las diferencias o no de si es de mar o de agua dulce, justamente en nuestra universidad, en la facultad donde ambos con Sergio ejercemos rol de docentes, se trabaja sobre los posibles beneficios que tiene la carne de pescado de río. Pero bueno, hasta el momento no hay información disponible y concreta en relación a eso. Nosotros particularmente no trabajamos sobre aspectos puntuales, sí evaluamos, como decía antes, distintos estudios o encuestas a nivel nacional y manipulamos esos datos en vínculo a los consumos locales. Pero bueno, ese sería el aporte que podría hacer en relación a tu pregunta, Luis. Muchas gracias. Obviamente, cortito nomás, como para complementar lo que dijo Mariana, creo que todo lo que podamos hacer en términos de diversificar el consumo de carnes en nuestra población, creo que está bueno, y en ese sentido la carne pescado, creo que por los beneficios que comentaba Mariana, en buena hora que pudiera representar una cuota mayor de lo que habitualmente se consume. Honestamente, hoy en día, sea de río o de mar, si consumimos más cantidad de pescado, creo que está bueno, y por supuesto que los pescados de aguas frías y saladas, como dijo Mariana, tienen beneficios en términos de su perfil de grasas, y hay algunos trabajos que también muestran, todavía no una recomendación firme en cuanto a cantidad
de pescado recomendado a la población, pero sí una asociación entre que quienes consumen más pescado tienen algunos beneficios en salud cardiovascular. Muy bien. Que tu alimento sea tu medicina, decía Hahnemann. Me gustaría que toquemos un poquito el tema de los superalimentos y el impacto de el alimento como un elemento que disminuye el consumo de medicamentos y mejora la calidad de vida de las personas, mejorando no solamente la salud, sino la economía familiar. Bueno, qué temón. Ujú. Esto es antropoceno, así que Sí. A ver, yo creo que primero un concepto. Sinceramente, nosotros tampoco somos muy amigos de los superalimentos, ¿no? Digamos, probablemente el único superalimento, si es que le cabe quizá el término, sea la leche materna. Creo que es el único alimento que verdaderamente en un momento muy particular de la vida es el único que suple absolutamente el 100% de las necesidades de un niño en esa edad. Pero después, sobre todo por algún uso a veces marketinero comercial que en ocasiones se utilizan para algunos alimentos presentándoselos como superalimento, ¿no? Creo que todos hemos asistido alguna vez a que la carne es un superalimento, a que la leche es un superalimento, a que el yogur es un superalimento, en algún momento la soja era la salvación del mundo, y en realidad creo que lo que sí importa y está muy estudiado, probado en muchos trabajos de investigación, es que lo que garantiza un mejor estado de nutrición y obviamente prevención de enfermedades, en particular enfermedades crónicas, es una dieta diversa y conformada preferentemente por alimentos de buena calidad nutricional. Y en el concepto de una dieta diversa, hasta está la generosidad que hasta se permite que en una cantidad moderada, pequeña, aquellos alimentos que son de baja calidad nutricional puedan estar presentes, digamos. Creo que el concepto que me parece que habría que plantear es la importancia de una dieta cada vez más diversa. Las recomendaciones a nivel internacional cada vez más enfatizan el concepto de un patrón alimentario diverso y saludable, y hoy en día también sustentable. Cuando uno mira la historia de la nutrición, en siglos anteriores, lo que importaban eran las calorías y las proteínas. Después, en algún otro momento, lo que pasaron a importar fueron las vitaminas y los minerales. Luego los alimentos en particular, y hoy en día la verdad es que la mayoría de las academias de nutrición y la mayoría de los referentes en nutrición a nivel mundial enfatizan la importancia de patrones alimentarios diversos, el patrón de dieta mediterránea, el modelo de dieta planetaria EAT presentado en el 2019, como comentaba Mariana. Es decir, creo que lo fundamental es reconocer la importancia de una dieta diversa, que lamentablemente los argentinos no tenemos, y en la cual los alimentos de mejor calidad nutricional, que son las verduras, frutas, legumbres, granos, cereales integrales, lácteos, pescado, tengan una preponderancia en términos de la conformación del consumo. Para continuar con las frases célebres, como decía Javier antes, todo en su justa medida y armoniosamente, ¿no? Es decir, lamentablemente para desmitificar esto de los superalimentos, no hay un alimento con el que nos podamos casar el resto de nuestras vidas y decir, voy a vivir a lentejas. No, porque probablemente necesitemos de distintos grupos de alimentos, ni siquiera de complementarlo por variedades parecidas, sino, bueno, distintos grupos de alimentos que construyan esta diversidad y calidad a partir de su buen perfil nutricional. las tendencias del mercado van cambiando, los gustos van cambiando, van apareciendo quinoa, espirulina, un montón de cosas que van entrando en la dieta. Y a veces la variedad no tiene que ser tan amplia, sino simplemente bien repartido en nutrientes. Mariano está levantando la mano nuevamente. Mariano. Si fuéramos ecuánimes y no entráramos en la grieta y en los últimos 40 años quisiéramos reconocer aspectos en los que Argentina hemos empeorado en materia de alimentación y otros en los que hemos mejorado, ¿me ayudarían? Porque sabemos en aquello que hemos empeorado. ¿Hay algo en lo que hemos mejorado en relación a lo que comían nuestras abuelas?
Evidentemente cuesta encontrar aspectos en los que hayamos mejorado nuestra alimentación, porque nuestros patrones alimentarios y el estado nutricional de las personas da cuenta de que efectivamente ha sido mucho más importante el deterioro que la mejoría, porque si no, no tendríamos los parámetros nutricionales que tenemos y que yo mostraba en el inicio de la charla, ¿no? Digamos, creo que no es menor el hecho de decir, si uno hace un promedio a nivel de los distintos grupos etarios, el 55% de la población argentina padece de sobrepeso y obesidad, tenemos problemas de diabetes creciente y que se inician a edades tempranas, cosa que no ocurría hace 30 años atrás. Digamos. Hoy en día en los consultorios pediátricos empiezan a aparecer ya desde temprano enfermedades crónicas. Todo esto es un signo de un deterioro en la alimentación de nuestra población. Creo que probablemente si uno tuviera que encontrar alguna mejora, pero habría que estudiarla muy detenidamente, es que por supuesto que comparado con la época de nuestras abuelas, como decía Mariano, hoy en día tenemos un estilo de vida muy diferente, mucho más estresante, mucho más apurado, y creo que en el marco de una oferta muy diversa, por supuesto que hay soluciones ofrecidas por la industria alimentaria que tienen un buen perfil nutricional y que son adecuadas probablemente a una alimentación saludable. Así como lamentablemente hay también una oferta de productos alimentarios producidos por la industria que verdaderamente hacen una contribución bastante negativa desde el punto de vista de su perfil nutricional. Pero creo que en la medida en que hemos ido atravesando en todas las últimas décadas estilos de vida que nos alejan de la dieta de nuestras abuelas, creo que hay, por supuesto que hay algunos productos que la industria alimentaria está poniendo sobre la mesa y que merecen destacarse. Pregunta Alberto Weiner y después Claudia Margarita Valenti. Alberto. Comentario que claramente la calidad del agua que consumimos, que es un elemento clave en la nutrición con respecto a la época de nuestras abuelas, dicho entre comillas, ha mejorado de manera sustancial y creo que la prolongación de nuestra vida y el alargamiento de nuestra vida se debe muchísimo a la calidad del agua que estamos consumiendo. Muy bien, gracias. Claudia Margarita Valenti, te escuchamos. Estás muteada, Claudia. Está en silencio, Claudia. Estás muteada, Claudia. No nos escucha mientras tanto. Claudia, estás muteada. Le damos el paso a Claudia a ver si puede hablar. Ahí. Ahora Hola. sí. Ahora sí, ahora sí. Dale. Espérate que el teléfono se me cae. Dale. Bueno, yo soy médica pediatra. Lo conozco a Sergio, lo conozco a Mariano. Y muy interesada en esta charla. Y estoy muy de acuerdo con Mariana que uno de los bases fundamentales es la parte de educación alimentaria. Que desde los lugares nuestros, por ejemplo, pediatras y de todo lo que es salud, tendríamos que trabajar, aunque sea así, de a poquito, chiquitito, para introducir los beneficios y todo lo bueno que es el consumo de legumbres, por ejemplo. Un ejemplo les voy a dar, yo estoy dando charlas de la Subsecretaría de Deportes que tiene que ver con deportes en los niños en los distintos clubes. Y me toca hablar también de alimentación. Y yo siempre digo que comer saludable no es que sea caro. Lo que pasa es que a la gente le tiene que gustar comer de todo. Porque tenemos las verduras, las frutas y un montón de elementos que son estacionales y que podemos comprarlos en forma más económica o utilizar los que se están poniendo medio feos y transformarlos en lo que uno quiera. O sea, como los vegetarianos, que para mí son geniales porque cocinan como locos, o sea, los mejores padres que yo tengo son vegetarianos porque los chicos comen de todo. También tendríamos que arrimar eso a toda la gente, la gente en general, o sea, la población general.
Un trabajo, Sergio, que estamos haciendo en los lugares vulnerables es trabajar con las verdulerías y ponerles carteles que dicen la farmacia en tu verdulería. Entonces estamos tratando de que pongan unos cartelitos de que acá tenés vitamina C, bueno, lo tenés acá. Y entonces, bueno, estamos trabajando con esas verdulerías de barrio y de estos lugares para poder ver, a ver cómo podemos modificar un poquito el perfil nutricional de la gente de esa área. Eso quería comentar. Muy bien. Qué buena iniciativa, Claudia. Mariana, Sergio, estuvimos hablando de los alimentos. ¿Por qué no hablamos un poquito de cómo está cambiando el ritual de comer y la necesidad también de que ese alimento se desarrolle nuevamente en otro núcleo? Porque no solamente lo que comemos, sino cómo lo comemos. ¿Pueden comentar algo al respecto? Bueno, dale, bueno. No, No, dale, un, dale. un poco esto de que comentábamos, ¿no? De el contexto pandemia, de cierta forma, un poco sirvió en algunos casos para volver un toque a nuestras cocinas, a experimentar por redes sociales, era probé tal y cual alimento, tal receta, entre familias, amigos, nos compartíamos tales experiencias porque estábamos ahí a disposición en nuestros hogares y de manera, digamos, encerrados sin poder hacer muchas oportunidades de otras cosas. El punto es que ya volvimos al ritmo de vida habitual. Lo bueno e interesante sería poder, en cierta forma, combinar y coordinar el ritmo de vida actual, manteniendo esas características que fueron positivas en ciertos aspectos. Volvemos a esto que hablaba Claudia y que mencionábamos anteriormente, de la importancia de la educación alimentaria, cuando empecemos a entender un poco más de que la organización y planificación de nuestra alimentación también puede ser parte de un cambio. Y empieza por uno, esto de, bueno, al momento de pensar en una comida rápida, una fruta también es una comida rápida. El llevar en nuestra mochila o maletín del trabajo la vianda para pasar el mediodía y no que nos agarre de imprevistos y tener que acceder a algún otro alimento en la calle, o en una roticería, panadería, lo que fuera, también es parte del cambio. Y sin ir, digamos, que puede ser, o sea, lo ideal sería que podamos ser nosotros quienes producimos en nuestros hogares, pero hoy, por suerte, también hay muchas otras posibilidades y recursos en los distintos comercios que son saludables, que tienen estos aspectos de naturales, caseros y demás, que pueden ser también una buena alternativa para ello y que se adapta a su vez a nuestro ritmo de vida. La pregunta enfocaba a lo que es el rito de comer, el hecho de por lo menos una de las comidas sentarse en familia y destinarle También. media hora al alimento y no estar comiendo Sí. todos por separados, el de la masticación. A eso iba así como podemos otra vez, más que nada, aparte de cambiar los alimentos, los Sí. hábitos, el hecho del ritual de comer. Sí, yo creo que, a ver, complementando lo que comentaba Mariana y apuntando un poco a lo que vos remarcás, Javier, por supuesto que ahí tenemos también mucho trabajo por hacer y ahí comparto también la mención que hizo Claudia a la importancia de la educación alimentaria. Hay, más allá de la importancia de que encontremos algún espacio, algún momento para compartir, para recrear ciertos hábitos de comensalidad a nivel hogareño. Creo que hay dos elementos que me vienen a la cabeza asociado a tu consulta, a tu pregunta, y es, en primer lugar, la importancia que tiene el periodo de los primeros 1000 días o los primeros años de vida para formar hábitos alimentarios sostenibles en el tiempo, duraderos en el tiempo. Digamos, a comer se aprende. Y la verdad es que los padres, en ese sentido, obviamente que somos los primeros maestros de nuestros niños. Digamos, se aprende a saborear un alimento que no tenga tanto sabor dulce o no tenga tanto sabor salado, o se aprende también a aceptar más variedad de verduras desde los primeros años de vida. Lo que no se aprende en ese momento, obviamente, cuesta mucho más después. Y también se aprenden hábitos de comensalidad en esos primeros años de vida. Por supuesto que eso exige, requiere de parte de las familias, de parte de los padres, madres, mucha paciencia y mucha dedicación, pero creo que
recrear hábitos de comensalidad, hacer de la comida un momento o un ritual diferente, empieza en los primeros años de vida. Y otro ámbito que también estamos desaprovechando o mal aprovechando mucho. Con Mariano damos clases, como ya dijimos, en la carrera de nutrición de la Universidad de Entre Ríos, y de hecho hoy a la tarde tuvimos en una clase con nuestros alumnos, alumnas, hablando del ámbito de la alimentación escolar y de los desperdicios y la recreación de un ámbito más propicio para que los chicos, cuando comen en las escuelas, coman de una manera digna, de una manera empática, ¿no? Creo que ahí siempre menciono el mismo número, ¿no? 5 millones de chicos todos los días comen en las escuelas de Argentina. Y el momento de la comida, digamos, cualquiera de ustedes que haya tenido la oportunidad de visitar algunos comedores escolares en el momento de la comida, la verdad que uno sale horrorizado, no solo por la calidad de los alimentos, de eso podemos, como decía Mariana hace un rato, en algún otro momento si quieren volver a hablar, pero de lo que significa el momento de comer en el mediodía de las escuelas, la verdad que es horripilante, y ahí creo que tenemos mucho por trabajar también. Digo, si mejorásemos esos dos aspectos, es decir, que nuestros chicos formen hábitos de comensalidad y de buen comer en los primeros 2 años de vida, y si usáramos las escuelas, alguna vez lo compartíamos con Ricardo, cuando vos nos mostrabas, Ricardo, cómo cómo se hace alimentación escolar en las escuelas de Japón, digamos, si al menos una cuarta parte de lo que se hace allá pudiéramos hacerlo acá, la verdad que creo que seríamos Gardel y Messi juntos. Muy bien, estamos ya casi cerca del postre de esta gran comida y estamos por terminar la reunión, pero todavía nos quedan algunas preguntitas. María Bernardes de Mar del Plata. María. Bueno, muchas gracias a todos por la charla y gracias a Antropoceno por organizarla. Un poco asombrada con respecto a los estudios del veganismo. Si pudieran dar un poco de ampliación sobre el tema, ya que si bien el ser humano, según tengo entendido, por mis estudios universitarios, necesitamos 22 aminoácidos esenciales y el mundo vegetal nos aporta 20, ¿cómo puede ser que únicamente haya una carencia de vitamina B12 en las dietas veganas? ¿Me podrían explicar un poquitito el tema? Sí, María, por supuesto. Bueno, nosotros hace meses estuvimos trabajando en el Consenso Argentino de Alimentación Vegetariana y Vegana, organizado por el Ministerio de Salud. Ahí se armó un lindo debate entre distintos profesionales de la salud en pos de poder reglamentar una estructura de alimentación vegetariana, vegana, a lo largo de toda la vida, desde el momento en el que un niño se incorpora a la mesa familiar hasta, bueno, pasando por distintos momentos biológicos de las personas, tanto embarazos como llegada la adultez. Y la evidencia científica actual demuestra que es totalmente segura y adecuada realizar una alimentación bien planificada por un profesional borde y especializado en estos temas en cualquier momento de la vida. Llevando a esto, bueno, digamos, hablando de, en relación a tu pregunta, de los aminoácidos y demás, volvemos a este punto de la necesidad de que sea bien planificada y contemplar diversidad de los alimentos, de qué manera realizamos combinaciones de los platos y la construcción de un menú diario, valga la redundancia, a lo largo del día, cómo pensamos y planificamos la alimentación es un punto esencial, pero sí, la evidencia actual demuestra que es posible realizar una alimentación vegetariana o vegana en cualquier momento de la vida. Bueno, muchas gracias. Muy bien, amigos, estamos llegando casi al final. Si hay alguna preguntita sobre el estribo, le damos paso, y si no, vamos a hacer el cierre de este exquisito plato que nos han puesto en la mesa Mariana y Sergio, que lo han cocinado esto ya hace casi 2 meses que estamos preparando esta reunión. Ricardo, después del desayuno, hace la pregunta. Dale. No es una pregunta, es comentarle a los asistentes que subí ahí en la parte de mensajero el video que hizo referencia recién Sergio, así que para que lo vean quienes tengan interés. Sí, perfecto. Y acá en la Argentina, las escuelas japonesas también, en la hora del almuerzo, se respeta mucho
lo que son los silencios, la conversación baja y el clima más ameno para la alimentación. Gracias por ese detalle. Bueno, señoras, señores, creo que debemos dejar aquí este punto y por supuesto retomarlo en otro momento. Nuevamente Sergio, Mariana son invitados a participar en estas reuniones y a traernos nuevas inquietudes y también nosotros a mover un poquito los cerebros de todos los que están aquí y los que están viendo esta grabación Antropoceno. Les decimos muchas gracias, le damos la palabra a Sergio y a Mariana para que hagan un cierre, una despedida y después cerramos nosotros. Mariana. Bueno, muchas gracias Javier, gracias a todos y todas las presentes. Ha sido un placer tener este intercambio y poder charlar sobre temas que para nosotros son importantes y todavía queda aún más por trabajar. Le dejamos ahí en los mensajes nuestra página web donde pueden encontrar más información de la que estuvimos charlando y también en nuestro Instagram para ver las novedades en relación a economía y política alimentaria. Muchas gracias. Bueno, mi parte también, lo mismo que Mariana, agradecerte a vos, Javier, de vuelta a Mariano, que no sé si todavía anda por ahí, y bueno, a todos ustedes que han estado acá. La verdad que para nosotros, como comentaba al principio, es muy gratificante y enriquecedor poder hablar de estos temas en ámbitos más allá de los que nos son cotidianos y diarios. Y la verdad que con Mariana venimos trabajando en los últimos 2 años en tratar de instalar estas temáticas en diferentes diálogos, en diferentes mesas. Creemos verdaderamente que es necesario y urgente producir un cambio dietario en la población argentina y que hay que alinear muchas intervenciones y políticas y opiniones en esto. Así que la verdad es que para nosotros es una enorme oportunidad y agradecemos el poder traer este tipo de temas a ámbitos como el de ustedes. Así que nada, agradecido por haber estado acá, por ver algunas caras como la de Claudia, la de Ricardo y compañía, y conocer algunas otras nuevas. Los agradecidos somos nosotros, le damos muchas gracias y esto es Antropoceno, señores. Nos veremos aquí en 15 días, aquí en los jueves de Antropoceno. Saludos a todos, un abrazo muy grande.